El derecho internacional nos apasiona, nos encanta, pero es tan amplio, así que vamos a ver unas pinceladas con Heidi Berroa, abogada, experta en derecho internacional y en derecho constitucional. Heidi Berroa, gracias por estar aquí. Para mí es un honor porque, señores, ella era mi jefa. Yo a veces le decía profe. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias Carolina por la invitación. Para mí también es un honor estar aquí, poder hablar de un tema que también me apasiona y como bien me solicitaste en un ámbito académico todavía más apasionante porque creo que la academia y el hecho de poder apoyar en la formación a quien quiera tener el conocimiento, pues siempre será una labor muy bonita, muy noble, en la que siempre podrán contar conmigo. Y es muy importante dar de todo lo que usted ha aprendido. Sé que también es maestra y que imparte sobre el derecho internacional. Así me gustaría saber, como en sus palabras, ¿qué es el derecho internacional? Bueno, como tú bien decías, el derecho internacional es bastante amplio. El derecho internacional se ha ido formando desde hace algunos siglos con el derecho de los pueblos, con el derecho de gentes, como bien se decía en la antigua Roma. El derecho internacional se ha nutrido de lo que es el derecho de cada uno de los estados y así se ha ido forjando en la comunidad internacional un derecho internacional que también tuvo un cambio importante, un hito, luego de la Segunda Guerra Mundial, con la formación de la Organización de las Naciones Unidas y de una nueva comunidad internacional. Esa visión había empezado ya luego también del término de la Primera Guerra Mundial, cuando se conjuga lo que se llamó la Sociedad de Naciones. Ya a partir de esta situación, de este suceso, pues se da lo que se llamó un nuevo orden mundial. Este nuevo orden mundial se caracteriza entonces por tener organizaciones internacionales, organizaciones supranacionales que están conformadas a su vez por los estados. Y sobre todo por los estados, en principio, que eran los únicos actores del derecho internacional público. Con este nacimiento de las organizaciones internacionales se da un fenómeno sumamente interesante y entonces estas organizaciones internacionales con su personalidad jurídica y con todo lo que proyectan y además con sus actos y actuaciones, entonces apoyan a lo que es el sistema de fuentes del derecho internacional y pasan a ser también las organizaciones internacionales actores importantes del derecho internacional. Y no obstante, llegamos a un punto de avance y de evolución tan tal que además se incluye también al individuo como un actor del derecho internacional. Y podemos preguntarnos, ¿pero cómo? ¿Cómo puede ser el individuo si el derecho internacional es un derecho entre estados, de las relaciones entre estados? Es el derecho que norma las relaciones entre estados, ¿verdad? Toda esta normativa internacional que conocemos, los tratados internacionales, los convenios, los acuerdos, el jus cogens, que son las normas imperativas del derecho internacional, y todo el sistema de fuente que está dispuesto en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, pues entonces se conjuga con todo esto. Y vuelvo a explicar un poco de cómo pasó esto de que el individuo también es un actor del derecho internacional público. Pues en esta evolución del derecho internacional, llegamos al punto de que el individuo, en el reclamo de sus derechos fundamentales, llega también a ser un actor importante porque tiene una relación con el Estado cuando reclama el hecho del respeto y la no violación de sus derechos fundamentales, que es el Estado quien debe poder garantizarlos y protegerlos. Entonces, vemos, por ejemplo, en el derecho penal universal, donde tenemos una Corte Penal Internacional, cómo se pueden perseguir crímenes internacionalmente hablando y se pueden perseguir a personas, o sea, no solamente al Estado. Anteriormente solamente existía que el Estado era el responsable internacionalmente. Ya
a partir de antecedentes como los juicios de Nuremberg, la ex Yugoslavia, esos tribunales ad hoc que conocemos a través de la historia, casos como Ruanda, que también tuvieron sus tribunales. Entonces vemos estos antecedentes y se establece en su momento, en 1998, lo que es el Estatuto de la Corte Penal Internacional también, el Estatuto de Roma. Y ya aquí pues se disponen crímenes que son perseguidos y que el hecho ilícito puede ser imputado a un individuo, a una persona. Y es de esta forma, al igual que con los reclamos de derechos humanos en el ámbito del derecho internacional, como ustedes saben, tenemos una Corte de Derechos Humanos en Europa, tenemos en nuestra región una Corte Interamericana de Derechos Humanos, en África existe una Corte de Derechos Humanos también, un sistema de derechos humanos africano. Ante todos estos espacios regionales de reclamo que tienen los individuos, pues se volvió entonces la persona, el individuo, un actor importante, un actor que, valga la redundancia, actúa realmente en la comunidad internacional e incide a través de este tipo de hechos. Eso nos acaba de dar una cátedra que yo les aconsejo que cojan esos minutos para que los condensen y lo escuchen y entiendan perfectamente. Me quedé sin palabras. Sin embargo, mire, me gustaría abordar una duda que yo sé que usualmente tienen los estudiantes que se acercan a la plataforma y es... Ok, el derecho internacional, los estados, sus relaciones, pero el fundamento, es decir, Naciones Unidas es el órgano rector de todos los estados que se adhieren a la Carta de Naciones Unidas. Sin embargo, la creación de un estado, ya hemos visto cómo a través de la historia surgieron los estados, los tratados internacionales, pero actualmente siguen existiendo guerras, conflictos que hacen que un estado se divida. Uh-huh. ¿Qué usted puede decirnos sobre la creación de los estados? Bueno, sobre la creación de los estados te puedo decir que es un fenómeno tan antiguo como la propia humanidad, en términos de que la sociedad fue evolucionando y bueno, se fueron creando los estados. Hay un principio en el derecho internacional público que es el principio de la autodeterminación de los pueblos, suscrito también en la Carta de las Naciones Unidas, pero que existía mucho antes. Es un principio de derecho consuetudinario. Cuando te hablo de un principio de derecho consuetudinario, significa que aunque no esté escrito, ya es reconocido por la comunidad internacional. Es reconocido y debe ser aplicado y respetado. Entonces, el principio de autodeterminación de los pueblos significa que cada pueblo tiene el derecho de darse un sistema político, tiene el derecho de, digamos que de configurarse como Estado, de organizarse. Y dentro de esta organización, entonces pueden hacer un nuevo Estado, siempre y cuando se enmarque dentro de las normas, tanto internacionales como las que ellos mismos se han dado. Muchas veces, y lo vemos en los conflictos internacionales, muchas veces cuando en las sociedades, en los pueblos, existen diferencias culturales, idiomas junto con las culturales, ¿verdad? Religiosas, diferencias de visión, de pensamiento, grandes diferencias de ideología, entonces se dan algunas rupturas. Estas rupturas tienden entonces a terminar con el nacimiento de un nuevo Estado. Vemos casos como espacios o territorios autónomos, caso de España, por ejemplo, y vemos que siempre hay una característica. Hay algo que los distingue, hay algo que ellos se sienten diferente, el idioma, por ejemplo. Entonces, en esa tesitura, ese sentimiento de nacionalismo diferente a ese otro del espacio mayor, pues entonces va creciendo en la población, va creciendo en el pueblo completamente. Es un tema
bastante amplio también, que no solamente tiene que ver con el derecho internacional, sino que se conjuga la sociología, se conjuga la política y se conjuga un aspecto importante que es el deseo del ser humano, quizás de tener una convicción diferente a la que hay a su alrededor, pero este ser humano está multiplicado en muchos otros que tienen ese mismo sentir. Entonces se puede formar un Estado a partir de este sentimiento diferente de nacionalismo. De hecho, se ha llegado a la conclusión de que los elementos formativos de un Estado no son solamente tres, como decía Jelinek, y vemos ahí que tenemos dentro de estos elementos clásicos del Estado, tenemos el territorio, tenemos la población y tenemos un poder estatal. Pero un cuarto es el sentimiento de nacionalidad. Sin eso, un Estado no es Estado. O sea, se destruye, se rompe, se deforma, porque eso lo mantiene unido. Entonces hay muchos factores que podemos estudiar, pero básicamente esa creación del Estado se va dando a través de un proceso que tiene que ver mucho con ese sentimiento de nacionalidad. Hay ciertos elementos que son fundamentales, como bien usted nos explicaba, y de hecho, si tenemos territorio, pero no tenemos población, no tenemos Estado. Eso se lo menciono por un caso que me resulta muy jocoso, pero que ya debe ser objeto de estudio, que es el caso de Liberland. Hay una persona que aprovechó un bache de territorio entre Serbia y ha ocupado una porción de tierra y él está diciendo ya que formó ese Estado. Pero, como usted bien dice, o sea, faltan actores, faltan elementos para poder conformar un Estado. Claro, faltan elementos constitutivos de lo que debe ser la figura de un Estado. Y luego de esos elementos constitutivos, además, se dan otros factores y otros procesos, que es el reconocimiento del Estado a nivel internacional por otros estados, por las organizaciones internacionales, y lamentablemente a ese señor no se le va a reconocer ese espacio como un Estado, ni en la Organización de las Naciones Unidas, ni mucho menos en el propio Estado o en los propios estados que tienen que ver con las fronteras, ¿verdad?, de ese territorio, de ese espacio territorial que le está reclamando. Y ese espacio territorial, bueno, veo que quienes lo reconocen es Somalilandia, otro estado que tampoco es reconocido. Exactamente. Y sin embargo, no dejan ser casos que, aunque sean muy jocosos, deben ser objetos de estudio, porque como una persona encuentra un bache en lo que es la geografía y aprovechan y asimismo pueden engañar a otros, donde muchas personas pueden creer, porque estuve leyendo sobre Liberland y Liberland es vivir y dejar vivir. Suena muy bien, la tierra de la libertad. Suena muy bonito, pero hay que formarse, hay que entender los elementos, como bien usted nos ha estado explicando. Y referente a como nos habla sobre los sujetos de derecho, no solamente los estados, sino las personas. También vemos lo que es el derecho internacional privado y cómo ha ayudado a que las relaciones internacionales se establezcan entre los estados, empezando primero por lo comercial y luego que hay un acercamiento comercial, viene lo que es el acercamiento entre los estados para unas verdaderas relaciones ya diplomáticas. Claro. Lo que pasa es que las relaciones diplomáticas como tal sí se siguen enmarcando dentro del derecho internacional público, sí. No del privado. ¿Por qué? Porque las relaciones diplomáticas tienen un enfoque de orden público en el sentido de que se representa un Estado, no intereses particulares, sino los intereses de un Estado. Fíjate que, por ejemplo, cuando estás en territorio de una embajada en otro Estado, que es el Estado receptor, estás en el territorio de ese Estado que se encuentra en esa embajada. ¿Me explico? Es el Estado receptor provee un territorio, pero ya ese territorio es del Estado que envía, que es donde está la embajada, ¿verdad que sí? Sí, como establece la Convención de Viena. Exactamente, como bien establece la Convención de Viena en relaciones diplomáticas. Entonces, en ese sentido, esto siempre se va a enmarcar dentro de lo que es el derecho
internacional público. Ya el privado lo vemos un poco, como tú bien decías, con las relaciones comerciales, con algunas resolución de conflictos, algunos temas de arbitraje, separándolo de como pudiera ser en términos de Estado. Y tenemos inclusive arbitraje de inversión, tenemos arbitraje ya privados con empresas de un estado y de otro. Entonces ya esto sí se enmarca dentro de lo que es el derecho internacional privado, al igual que algunas relaciones entre particulares, como por ejemplo temas de matrimonio entre dos personas de diferentes nacionalidades, temas de niñez en cuanto a que puedan salir de un país o no, adopciones y todo lo que tiene que ver con el tema de familia cuando se tratan de diferentes nacionalidades. Todo esto se enmarca dentro del derecho internacional privado. Y en ese sentido, el derecho internacional privado, bueno, se regula igual que el público, o sea, en el orden internacional, obviamente, para los estados. Bueno, lo que pasa es que como tiene actores diferentes y tiene objetivos diferentes, pudieran tener regulaciones o procesos parecidos, pero no es el mismo sistema. ¿Por qué? Porque lo que regula el objeto es diferente. Claro que una convención que tenga como objeto el derecho internacional privado se va a tratar, porque se va a celebrar entre estados, se va a tratar también igual que una de derecho internacional público, como por ejemplo las diferentes conferencias que existen sobre derecho internacional privado. Todas han sido celebradas en procesos iguales que las de derecho que las que tienen objeto de derecho internacional público. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como regulan situaciones y objetos diferentes, pues entonces ya sí se maneja en la aplicación de manera diferente. Por ejemplo, si es para particulares, pues no es el caso de internacional público, que es para los estados. Referente a los tratados internacionales, digamos que el público que nos está escuchando, personas que estudiaron ya sea Derecho o Relaciones Internacionales y quieren tener a la mano cuáles instrumentos jurídicos usted podría así recomendar que siempre lo tienen que tener como consulta de cabecera. Claro. Carta de San Francisco, que es la Carta de las Naciones Unidas, ¿verdad? Convención de Viena sobre Derecho Internacional de los Tratados, Convención de Viena sobre Derecho Diplomático y Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Ya habría que ver qué ámbito específico le pudiera interesar a los estudiantes o al profesional que está haciendo alguna investigación, para entonces poder hablar de instrumentos más específicos. Pero estos pueden ir llevándoles a cada uno por un camino más amplio para luego que tengan alguna decisión de temas específicos, ya entonces sí buscar de una manera más también detallada. Como la zapata, para poder entender bien lo que es el derecho internacional, sus funciones, así lo que abarca. Bueno, claro, no mencioné, pero no podemos dejar tampoco el estatuto de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Muy importante. Y así como usted mencionó ahorita, la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma. Sí. Para las personas, ¿verdad?, que también se interesan por el derecho penal internacional. Así es. Sí sé también que las competencias de derecho internacional ayudan mucho a los estudiantes a ir perfilándose en ese ámbito. De hecho, yo fui una beneficiada de esas competencias porque me forzó a estudiar y a comprender un mundo de manera más práctica, que no siempre uno tiene la percepción correcta en las aulas hasta que uno... Mira, me pasa mucho, y gracias por traerlo a colación. Me pasa mucho, por ejemplo, que en la República Dominicana todavía se estudia el derecho internacional bastante teórico. Entonces, cuando me corresponde impartir docencia respecto a este tema, pues yo incluyo
normalmente conflictos internacionales reales, Muy interesante. donde los estudiantes puedan ver la aplicación que se le ha dado a estas normas de derecho internacional público en diferentes conflictos. Entonces, ellos ahí estudian inclusive decisiones de diferentes cortes internacionales, donde ellos ven cómo estas cortes pueden decidir jurídicamente en el ámbito internacional un conflicto, una situación donde han estado envueltos dos o más países. Y eso es sumamente importante. De hecho, nuestro trabajo en Global Diplomática inició de esa manera porque nos pasaba mucho que los compañeros en la universidad nos decían, ok, tengo que estudiar, tengo que conocer los conflictos, estoy leyendo las noticias, pero es demasiada información. Todavía no entiendo bien lo de los tratados, todavía no entiendo bien cómo funciona el mundo y ya tengo que dar una opinión sobre un tema. Y yo, bueno, es que si el profesional no se va exponiendo al contenido, a como usted dice, que las prácticas que usted le coloca a sus estudiantes sobre los conflictos internacionales, no hay manera de generar una opinión que se sustente con un valor real de un profesional si no se expone así a esos casos prácticos. Claro, y lograr la conexión entre la teoría y la práctica no siempre es tan fácil. Entonces, por eso para mí es muy importante que ellos puedan ver esa realidad, que más allá que de práctica es realidad. O sea, por eso le pongo casos reales, porque hay simulaciones que también se hacen, porque eso ayuda a sacar un poco la creatividad del estudiante, pero es muy, muy importante que además ellos tengan el conocimiento de qué se ha decidido en las cortes, de cuál es la jurisprudencia, cuál es la tendencia, de qué ha dicho la Corte en algunos vacíos legales, por ejemplo, hablando de la Corte Internacional de Justicia, en algunos vacíos legales en lo que la Corte ha establecido de manera más detallada un concepto. Entonces ya se parte de ese concepto para determinar otro caso también, para estudiar o hacer alguna investigación que tenga que ver con ese tema. Son muchas cosas que uno trata de conectar, de entrelazar, para que los estudiantes puedan tener una visión más amplia de lo que es una materia como esta. Y es muy importante esa práctica porque bueno, creo que en todas las carreras se da, pero en nuestra carrera se da mucho el síndrome del impostor, sí, de que uno nunca se siente completamente capacitado para formular una opinión sobre el tema internacional en cuestión, porque cuando uno se da cuenta de tanta tela por donde cortar, tanta información. Sí, tantos instrumentos jurídicos, tantas opiniones de otros internacionalistas sobre temas específicos, que muchas veces uno sufre el síndrome del impostor y uno siente, bueno, pero sin embargo hay que arriesgarse. Claro. Y eso es bueno hacerlo desde las aulas. Así es. Leer, como usted dice, practicar esos casos y realmente uno ahí mismo con la práctica se va dando cuenta que a veces podemos completamente tener opiniones diferentes de lo que ya un profesional del área. Claro. Y eso no significa que nuestra opinión esté mal. No, para nada. De hecho, uno de los objetivos con este tipo de sistema o de práctica es que los estudiantes puedan tener y crear capacidad de análisis, donde ellos también puedan apoyar en lo que es la creación de teorías, de hipótesis, de planteamientos diferentes. Porque aunque se ha estudiado tanto el derecho internacional, no significa que se acabó. Todos los días pasan cosas diferentes, todos los días hay un comportamiento de los estados que podemos estudiarlo desde otro punto de vista. Y el punto de vista más importante va a ser el individual, ese punto de vista que solamente cada uno de nosotros podemos dar. Claro. Porque depende de cómo vemos las cosas, entonces podemos analizarlas. Claro. Entonces yo trato siempre de fomentar esa creatividad y esa parte de que el estudiante entienda que ellos también pueden dejar un legado
en lo que es el proceso de estudio que ellos tienen y en su desarrollo profesional. De que no solamente es lo que está escrito, de que sino ellos tienen también la capacidad de poder aportar. Así es. Ha sido tan enriquecedor escucharla que este va a ser para mí un podcast de cabecera, así como sé que también va a ser para muchos de ustedes. Y hay algo que a mí me encantaría que usted le diga a nuestro público. Usted como profesional, ¿qué consejo puede darle a las personas que se están interesando por esta área del derecho internacional? Mira, Carolina, yo creo que hay un camino que es quizás el más seguro. Digo quizás porque no sería el único, pero hay que leer. Sí. Hay que leer, hay que estudiar, hay que investigar, hay que exponerse, hay que estar al día. Hay mucha información, hay que aprender a discriminar la información. Hay tanta información, pero no toda la que está es. Entonces es bueno escoger un guía, una persona, un profesor, un profesional en el área que sí pueda apoyar al estudiante en ese camino de formación, pero entiendo que exponerse a la lectura, a casos prácticos y participar también en los eventos y en las actividades extracurriculares como son las competencias, va a dejar mucho para los estudiantes y para su parte formativa. Excelente consejo. Ya saben, señores, tienen que leer, tienen que exponerse y recuerden siempre que si quieren leer tienen que entrar a Global Diplomática. Yo soy Carolina Guzmán y este fue tu podcast Global Diplomática. Gracias, Carolina.